Muy buenos días, señores concejales, secretaria del Consejo Municipal Jurídico. Un saludo muy especial para el secretario de Hacienda que nos acompaña el día de hoy. Damos la bienvenida a la Comisión Segunda de Presupuesto de Hacienda Pública y a los demás asistentes y a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Secretaria, por favor, llamar a la lista y verificar el quórum. Buenos días para todos. Verificación de quórum, enero 25 de 2026, sesión Comisión Segunda de Presupuesto de Hacienda Pública. Daniela Arredondo Rincón Daniela. Presente, secretaria. Correa González Daniel. García Álvarez John Steven. Osa Giraldo Federman. Presente. Pineda Ramírez Amanda. Muy buenos días a los honorables concejales que nos acompañan de la comisión, al honorable concejal Ricaute, que también nos acompaña el día de hoy, a nuestro jurídico, a nuestra secretaria, a los administrativos del consejo y a nuestro secretario de Hacienda, Santiago Ramírez. Presente, secretaria. Gracias. Correa González Daniel, ausente. García Álvarez John Steven, ausente. Hay quórum, señora presidenta. Gracias, secretaria. Se declara abierta la sesión de Comisión Segunda de Presupuesto de Hacienda Pública el día de hoy, 25 de enero del 2026, siendo las 7:20 de la mañana. Secretaria, por favor, leer el orden del día. Orden del día para la sesión de Comisión Segunda de Presupuesto de Hacienda Pública del Honorable Consejo Municipal a realizarse hoy, domingo 25 de enero de 2026. Primero, llamada a lista y verificación de quórum. Segundo, informes de ponencia para primer debate. Tercero, comunicaciones. Cuarto, proposiciones. Quinto, lectura y aprobación del acta 01 de la Comisión Segunda de Presupuesto de Hacienda Pública. Sexto, cierre la sesión. Se pone en discusión el orden del día anteriormente leído. Se abre la discusión, continúa la discusión, anuncia que va a cerrar, queda cerrada. Por favor, tomar votación nominal. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Correa González Daniel. García Álvarez John Steven. Osa Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretaria. Correa González Daniel, ausente. García Álvarez John Steven, ausente. Con 3 votos positivos y 2 ausentes, ha sido aprobado el orden del día. Gracias, secretaria. Por favor, continúen con el orden del día. Segundo, informes de ponencia para primer debate. Hay informes de ponencia para el primer debate. Sí, señora presidenta. Por favor, dale lectura al informe. Honorables concejales, Comisión Segunda, Presupuesto de Hacienda Pública, Asunto Ponencia, Proyecto de Acuerdo 01-2026, por el cual se modifica el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Cordial saludo. Me permito presentar ponencia para primer debate en Comisión Segunda del Proyecto de Acuerdo número 1 de 2026, por el cual se modifica el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Fundamentos de orden constitucional y legal. En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, en su artículo 315, numeral 5, y artículo 352, la Ley 136 de 1994, Acuerdo 26 de 2002, Estatuto Orgánico de Presupuesto Vigente, Decreto 111 de 1996 y sus respectivos decretos reglamentarios, las cuales son el conjunto de normas que desarrollan los preceptos de la Constitución Política de 1991, Decreto 568 de 1996, Ley 617 de 2000
Ley 715 de 2001, Ley 819 de 2003 y en sus correspondientes decretos y resoluciones por las cuales se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones reglamentarias, se presenta a consideración del Honorable Consejo Municipal el proyecto de acuerdo en comento. Es de resaltar que el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, establece como atribuciones de los consejos, entre otras, la contemplada en el numeral 9, en lo que atiende a dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal de Desarrollo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación. Antecedentes generales. Mediante el acuerdo número 14 de 2025, por el cual se expide el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal Risaralda para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2026, se aprobó el presupuesto general cuyo valor ascendió a la suma de 125.631.144.000 pesos. Aunado al anterior, mediante el decreto 187 del 15 de diciembre de 2025, la Administración Municipal liquidó el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2026, dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 26 del acuerdo número 14 de 2025, donde indica que el gobierno municipal deberá expedir el decreto de liquidación del presupuesto de conformidad con lo establecido en el decreto 111 de 1996. Es de precisar que el Consejo Municipal aprobó el acuerdo 22 de 2025, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal para celebrar contrato de compra de un predio ubicado en el área de importancia estratégico para la conservación del recurso hídrico que surte agua del acueducto del municipio, que los recursos para dicha compra corresponden a los ingresos con destinación específica determinados en la Ley 99 de 1993, tal y como lo establece el artículo 111 de dicho compendio normativo, y que el artículo 111, adquisición o mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales, distritales y regionales. Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales. Los departamentos, distritos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes de libre destinación para la adquisición o el mantenimiento de dichas áreas. Lo anterior se podrá realizar a través de la cofinanciación de que trata el artículo 108 de la Ley 99 de 1993, que los recursos para la compra de este predio deben ser incorporados en el presupuesto de la entidad, toda vez que corresponden a recursos del balance de la fuente mencionada anteriormente y que se encuentran certificados parcialmente por la Tesorería Municipal para su debida aprobación. Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario la adición de recursos en el presupuesto de ingresos y gastos de la entidad por valor de 2.200 millones, por los cuales se encuentran efectivamente recaudados al cierre de la vigencia 2025, que los recursos objeto de solicitud de adición se incorporen en el presupuesto de ingresos en el capítulo de recursos de capital y en el presupuesto de gastos será adicionados en el sector ambiente y desarrollo sostenible. Tercero, Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. Este proyecto de acuerdo se articula con el acuerdo municipal número 8 del 31 de mayo de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y se dictan otras disposiciones con el aspecto enmarcado en los siguientes criterios. Línea estratégica: avanza para el desarrollo sostenible, el agro, el agua y competitividad. Programa de Plan de Desarrollo: Santa Rosa de Cabal, un modelo de desarrollo sostenible. Sector de inversión: 32, ambiente y desarrollo sostenible. Honorables concejales, después de estudiado y socializado por parte de la Administración Municipal el proyecto de acuerdo que nos ocupa e igualmente su exposición de motivos, es importante destacar que la modificación, incorporación y adición de los artículos relacionados en este proyecto de acuerdo están ajustados a la norma y a la sentencia del Consejo de Estado, al igual que el mismo cumple con la norma existente para el caso en estudio, al igual que hay unidad de materia, por lo cual presento ponencia positiva. Se reconoce la presencia del honorable concejal Daniel Correa. Al igual que el mismo cumple con la norma existente para el caso en estudio, al igual
que hay unidad de materia, por lo cual presento ponencia positiva para primer debate del proyecto de acuerdo 1 de 2026, por el cual se modifica el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Cordialmente, Daniel Correa, concejal ponente. Ha sido leído el informe de ponencia. Gracias, secretaria. Se da paso entonces a la intervención del ponente y los demás concejales. Tiene la palabra el concejal Daniel Correa. Gracias, presidente. Agradecerle a todos por haber escuchado mi ponencia y obviamente invitarlos al voto positivo para que pase a plenaria, para que sea discutido en plenaria y de esa manera pues obviamente pueda ser el proyecto aprobado. Gracias, presidente. ¿Algún otro concejal desea hacer el uso de la palabra? ¿El secretario de pronto tiene algo que agregar o estamos bien así? Estamos bien. Entonces se pone, a ver, espérame un segundito. Se pone en discusión el informe anteriormente leído. Continúa la discusión, se abre la discusión, anuncia que va a cerrar, queda cerrada. Por favor, tomar votación nominal. Arredondo Rincón, Daniela. Positivo. Correa González, Daniel. Positivo. García Álvarez, John Steven. Osa Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez, Amanda. Positivo, secretaria. García Álvarez, John Steven, ausente. Con 4 votos positivos y un ausente, ha sido aprobado el informe de ponencia. Secretaria, por favor, leer el primer y último artículo del proyecto de acuerdo. Proyecto de acuerdo número 1, por el cual se modifica el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Acuerda artículo 1. Adicionar el presupuesto de ingresos del municipio de Santa Rosa de Cabal para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 en la suma de 2.200 millones de pesos, según el siguiente detalle. Rubro primero, presupuesto de ingresos, valor 2.200 millones. Rubro 1.2, recursos de capital, 2.200 millones. Rubro 1.2.10, recursos del balance, 2.200 millones. Rubro 1.2.10.2, superávit fiscal, destino ambiental, valor 2.200 millones. Artículo 3. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Bueno. Se pone en discusión el articulado anteriormente leído. Continúa la discusión. Anuncio que va a cerrar, queda cerrada. Por favor, tomar votación nominal. Arredondo Rincón, Daniela. Positivo.
Correa González Daniel, Positivo. García Álvarez John Steven, Osa Giraldo Federman, Positivo. Pineda Ramírez Amanda, Positivo, secretaria. García Álvarez John Steven, ausente. Con 4 votos positivos y un ausente, ha sido aprobado el articulado. Secretaria, por favor, leer el preámbulo y título del proyecto de acuerdo. Proyecto de acuerdo número 1 por el cual se modifica el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. El Consejo Municipal de Santa Rosa de Cabal Risaralda, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las previstas en los artículos 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 111 de 1996. Se pone en discusión el preámbulo y título anteriormente leídos. Continúa la discusión. Anuncio que va a cerrar, queda cerrada. Por favor, tomar votación nominal. Arredondo Rincón Daniela, Positivo. Correa González Daniel, Positivo. García Álvarez John Steven, Osa Giraldo Federman, Positivo. Pineda Ramírez Amanda, Positivo, secretaria. García Álvarez John Steven, ausente. Con 4 votos positivos y un ausente, ha sido aprobado el título y preámbulo. Señores concejales, les pregunto si desean que el proyecto de acuerdo pase a segundo debate. Por favor, tomar votación nominal. Arredondo Rincón Daniela, Positivo. Correa González Daniel, Positivo. García Álvarez John Steven, Osa Giraldo Federman, Positivo. Pineda Ramírez Amanda, Positivo, secretaria. García Álvarez John Steven, ausente. Con 4 votos positivos y un ausente, se aprueba que el proyecto pase a segundo debate. Gracias, secretaria, para reconocer la presencia de la secretaria Lorena Bolívar. Secretaria, más informes de ponencia para el primer debate. Sí, señora presidenta. Por favor, dale lectura. Ponencia Proyecto de Acuerdo 2 de 2026, por medio del cual se adoptan medidas transitorias aplicables a las obligaciones vencidas del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio en el municipio de Santa Rosa de Cabal Risaralda. Cordial saludo. Me permito presentar ponencia para primer debate en comisión segunda del proyecto de acuerdo número 2 de 2026, por medio del cual se adoptan medidas transitorias aplicables a las obligaciones vencidas del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio en el municipio de Santa Rosa de Cabal Risaralda. Fundamentos de orden constitucional y legal. El artículo 338 IDEM establece que en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo de tiempo de un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Dicha norma debe ser entendida conforme al concepto de autonomía derivada que se desprende de la lectura del artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, que señala expresamente, abro comillas, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución. En la virtud tendrá los siguientes derechos: administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, cierre comillas. Adicionalmente, el artículo 363 de la misma obra estatuye que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, progresividad y eficiencia. Por su parte, el numeral 5 del artículo 315 de la Carta Política establece como atribuciones del alcalde
Presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. Aunado a lo anterior, el artículo 71 de la Ley 136 de 1994 señala que los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materia relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las juntas administradoras locales. También podrán ser iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. Igualmente, el parágrafo primero dispone que los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del artículo 313 de la Constitución Política solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. Adicionalmente, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 reitera la función del alcalde municipal de presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio. Ahora bien, la Ley 1437 de 2011 establece el marco general que rige las actuaciones de la administración pública. El artículo tercero de dicha ley ordena a todas las autoridades interpretar y aplicar las normas bajo los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. De particular relevancia para este proyecto es el principio de economía que exige a las autoridades actuar con austeridad, eficiencia, optimizando el uso del tiempo y los recursos. En este sentido, la norma establece: en virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. Esta medida se alinea con dicho principio al disponer un mecanismo más eficiente para el recaudo de cartera que los largos y costosos procesos de cobro coactivo. Por su parte, la Ley 2155 de 2021, Ley de Inversión Social, especialmente en el artículo 45, se estableció una reducción transitoria de sanciones y la tasa de interés para impuestos de orden territorial en el contexto de la pandemia. Si bien su vigencia fue temporal, creó un precedente legal claro y directo que faculta a los entes territoriales para adoptar medidas similares de alivio tributario, aplicando el principio de favorabilidad en la etapa de cobro. De manera explícita, el parágrafo primero del artículo 48 de esta ley le confirió la potestad a los municipios para implementar este tipo de beneficios. Facúltese a los entes territoriales para aplicar el principio de favorabilidad en etapa de cobro de conformidad con lo previsto en este artículo, de acuerdo con su competencia. Esta disposición, aunque emitida en el contexto de la pandemia por COVID-19, sirve como antecedente habilitante para que los entes territoriales apliquen medidas similares ante otras situaciones excepcionales que afecten la capacidad de pago de los contribuyentes. En la actualidad, Colombia se encuentra frente a un estado de emergencia económica dictado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1390 de 2025, por el cual se declara estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. Y asimismo, en la actualidad está en vigencia el Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del presupuesto general de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025. Entre las medidas adoptadas, el Gobierno Nacional estableció en el Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025 lo siguiente: artículo 20, reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para los sujetos de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administrados por la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Las obligaciones tributarias aduaneras y cambiarias administradas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que se encuentra en mora en el pago del 31 de diciembre de 2025, se podrá reducir las sanciones, actualización de sanciones e intereses con pago total de la fecha de vigencia del presente decreto hasta el 31 de marzo de 2026, cumpliendo con los siguientes requisitos. Primero, pago del 100% de la obligación tributaria aduanera o cambiaria. Segundo, pago de los intereses moratorios para tal fin con la tasa de interés del artículo 635 del Estatuto Tributario será del 4.5%. Tercero, pago del 15%.
Tercero, pago del 15% de las sanciones y actualización de sanciones. La sanción por pagar no podrá ser inferior a la sanción mínima vigente del año gravable en que fue liquidada. Estas disposiciones, aunque son emitidas en el contexto de orden nacional, sirven como antecedentes del presente acuerdo municipal. Finalmente, todas estas normas de orden constitucional y legal ambientan la presentación del presente acuerdo municipal. Disposiciones jurisprudenciales. La jurisprudencia de las altas cortes ha delimitado las condiciones bajo las cuales los alivios tributarios son compatibles con la Constitución, diferenciando las medidas de favorabilidad de las amnistías prohibidas y estableciendo los requisitos para su validez en contextos de crisis. Distinción entre sanción y tributo, aplicación del principio de favorabilidad. La Corte Constitucional ha diferenciado claramente la naturaleza del tributo de la sanción por su incumplimiento. En la sentencia C-237 de 2020 afirmó que la carga económica que incorpora la sanción en materia tributaria no equivale en modo alguno a la carga económica que comporta el tributo. En consecuencia, una medida que reduce transitoriamente las sanciones e intereses pero mantiene intacta la obligación sobre el capital no constituye una amnistía tributaria. Se trata, en cambio, de una aplicación de principio de favorabilidad en materia sancionatoria, como lo ha reconocido la misma Corte, al señalar que estos incentivos son comparables con los beneficios que se obtienen por la aplicación del principio de favorabilidad respecto al régimen sancionatorio tributario. Aplicación del principio de favorabilidad. La jurisprudencia ha avalado que los beneficios tributarios que no extinguen la obligación sustancial, sino que reducen temporalmente las tasas de las sanciones o intereses, responden al principio de favorabilidad en materia tributaria. El Consejo de Estado ha señalado que estas medidas no están frente a la amnistía tributaria cuando se deja intacto el valor del impuesto. La Corte Constitucional ha comparado este tipo de incentivos con los beneficios que se obtienen por la aplicación del principio de favorabilidad respecto del régimen sancionatorio tributario. Validez excepcional de las amnistías y el juicio estricto de proporcionalidad. Aunque la medida propuesta se enmarca en el principio de favorabilidad, la Corte Constitucional ha analizado la reducción de intereses como una forma de amnistía tributaria. Por regla general, estas medidas son consideradas prima facie inconstitucionales, pues pueden vulnerar los principios de igualdad y equidad al beneficiar al deudor incumplido. Sin embargo, la propia Corte ha admitido su validez excepcional cuando se supera un juicio estricto de proporcionalidad. Para ello, el legislador debe acreditar la existencia de una situación excepcional que amerite la adopción de este instrumento de política fiscal, como también aportar elementos que evidencien la idoneidad y necesidad. E igualmente, que la afectación de ella puede derivarse para los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria, se vea compensada por su contribución para superar la situación excepcional que se busca afrontar a través de la amnistía tributaria. Circunstancias como crisis económicas, sociales o desastres naturales que afectan severamente a un sector de la población han sido consideradas justificaciones válidas para este tipo de medidas. Fines constitucionales que justifican la medida. Este proyecto de acuerdo se fundamenta en propósitos constitucionales imperiosos que superan el juicio de proporcionalidad y justifican la medida. La garantía de la sostenibilidad financiera del Estado. La medida es una herramienta para proveer liquidez inmediata al municipio, asegurando los recursos necesarios para financiar el plan de acción específico de recuperación y con ello garantizar la protección de derechos colectivos y la continuidad de acción pública. La jurisprudencia ha reconocido que estos alivios son idóneos para incrementar el flujo de caja y aumentar la liquidez en escenarios de crisis. La recuperación de un territorio afectado por un desastre natural. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los fines extrafiscales legítimos de los beneficios tributarios es la recuperación y desarrollo de las áreas geográficas deprimidas por desastres naturales. La medida se orienta precisamente a este fin, buscando la rehabilitación económica y social de las zonas afectadas. El deber de solidaridad ante una situación pública que ha puesto una parte de los contribuyentes en situación de debilidad manifiesta respecto de su capacidad adquisitiva. La medida materializa el principio de solidaridad, artículo 95 de la Constitución, aliviando su carga económica y reconociendo la merma en su capacidad de pago. En conclusión, el presente proyecto de acuerdo se constituye en un instrumento de política fiscal excepcional y justificado, anclado en los principios legales y respaldado por la jurisprudencia constitucional para responder a una situación de calamidad pública. El presente proyecto se armoniza con el Estatuto Tributario Municipal en cuanto desarrolla sus disposiciones relativas a la gestión de recaudo y cobro de los tributos municipales. Frente a estas situaciones, la Corte Constitucional ha validado la aplicación de medidas como las que se pretende adoptar en los siguientes contextos históricos y bajo las siguientes condiciones. 1. Medidas de
en respuesta a crisis económicas, sociales o naturales. El referente más consolidado para la validación de estas medidas es la existencia de una crisis que afecte severamente a un sector de la producción, a la población en general o al fisco. En estos casos, las Cortes han encontrado ajustadas a la Constitución aquellas medidas que responden a una coyuntura específica con estímulos tributarios. La Corte Constitucional validó medidas diseñadas para apoyar a quienes se dedican a una actividad económica que se encuentran en una situación de crisis. Sentencia C 260 de 1993. Se adoptan durante estados de emergencia. Se han admitido alivios tributarios durante estados de emergencia económica, social y ecológica al considerar que estimulen el desarrollo de actividades en sectores o regiones afectadas por la crisis que originó la declaratoria de emergencia. Sentencia C 172 de 2009 y C 911 de 2010. Contrarrestan efectos de una crisis económica profunda. Durante la pandemia del COVID-19 se declaró constitucional la reducción transitoria de las tasas de interés moratorio al considerar que la medida se insertaba en una situación excepcional de pronunciado decremento económico, aumento del desempleo y contracción de la actividad productiva. Sentencia C 380 de 2020. En el mismo contexto, se validó la posibilidad de que la DIAN y otras entidades estatales hicieran rebajas de sanciones, intereses, incluso de capital, al considerar que la medida buscaba el propósito constitucional imperioso, consistente en la promoción de empleo y la conservación de la actividad económica organizada en una aguda crisis. Sentencia C-237 de 2020. Dos, medidas que alivian la carga del deudor sin violar el principio de equidad. Otro grupo de medidas validadas son aquellas que, si bien benefician al deudor moroso, están diseñadas de tal forma que no crean desequilibrio injustificado frente a quienes cumplieron oportunamente con sus obligaciones. La Corte ha considerado constitucionales las amnistías que alivian la situación del deudor sin otorgarle un mejor trato. Se ha aceptado medidas que alivian la situación de los deudores morosos, siempre que esto no implique un tratamiento fiscal más beneficioso que el que se otorga a los contribuyentes cumplidos. Sentencia C 823 de 2004. Este es clave para no desestimar el pago oportuno. Permiten la normalización de la situación fiscal bajo condiciones más gravosas. Se validaron medidas que facilitaban la inclusión de activos omitidos o pasivos inexistentes, pero sometiendo al contribuyente a un régimen más gravoso del que habría correspondido si la hubiera declarado oportunamente, y sin renunciar a la aplicación de sanciones. Sentencia C 910 de 2004. En conclusión, la jurisprudencia constitucional ha validado históricamente la aplicación de estas medidas no como una práctica regular solo para mejorar el recaudo, sino también como un instrumento de política fiscal de carácter excepcional aplicable únicamente ante la demostración de una crisis o coyuntura especial, y siempre que la medida respete el principio de equidad frente a los contribuyentes que sí cumplieron con sus deberes. En el caso concreto, si bien se otorga un alivio, no se libera totalmente al contribuyente de su obligación, pues de acoger la medida tendrá que pagar la totalidad del impuesto tal como lo hicieron los contribuyentes cumplidos, pero aplicando la reducción ofrecida respecto a las sanciones e intereses. La medida propuesta está diseñada para respetar el principio de equidad horizontal, garantizando que el deudor moroso no reciba un tratamiento fiscal más beneficioso que el tratamiento ofrecido para aquellos contribuyentes que cumplieron oportunamente con sus obligaciones, sino que lo que busca es ofrecer alternativas que permitan regularizar su situación a futuro, disminuyendo el universo de contribuyentes morosos. Objeto y alcance de la medida. El proyecto busca establecer mecanismos que permitan al municipio aumentar el recaudo a través del pago de tributos municipales que a la fecha se encuentran en mora o en etapa de determinación, ofreciendo una reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios. Jurídicamente, esta medida se entiende como un instrumento de saneamiento fiscal que busca aumentar el recaudo a través de la regularización de la situación de quienes han infringido sus obligaciones. La propuesta es constitucionalmente viable porque, uno, idónea, en tanto constituye un instrumento eficaz de gestión tributaria que ayude al recaudo, así como aliviar la situación de los deudores morosos, estimulando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en un contexto de crisis económica y social, sin otorgar un beneficio desmedido o injustificado frente a los contribuyentes cumplidos. De acuerdo con la sentencia C-60 de 2018 de la Corte Constitucional, las amnistías fiscales son legítimas cuando se orientan a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y propiciar el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias. En este sentido, la reducción transitoria de sanciones e intereses se configura como una medida de racionalización fiscal que no implica una condonación del tributo ni una renuncia al deber de contribuir. Artículo 95-9 CP.
sino un mecanismo temporal de incentivo para recuperar recursos de manera eficiente. Además, la medida respeta el principio de equidad horizontal por cuanto los contribuyentes cumplidos no se ven discriminados. El beneficio no se otorga sobre el capital adeudado, sino únicamente sobre los costos accesorios derivados de la mora, sanciones e intereses, generando para el municipio el recaudo de su tributo, incluso para el pago de sanciones e intereses, toda vez que la medida genera un alivio, más no la liberación total de su obligación. Segundo, necesaria. La medida es necesaria porque ayuda a gestionar el recaudo, ofreciendo a la vez una alternativa real y eficiente frente a los procesos de cobro coactivo, las cuales suelen ser extensos, onerosos y de bajo rendimiento recaudatorio. Asimismo, al ofrecer la medida para aquellos contribuyentes con procesos en etapa de determinación o sanción, ofrece la posibilidad no solo de recaudar a través del cumplimiento de la obligación tributaria, sino también de la descongestión de procesos, permitiendo mejorar la gestión tributaria del municipio. El Consejo de Estado, mediante providencia CE-7301-23-31-000- 2010-00530-01 de 2014 señaló que las amnistías tributarias son constitucionalmente válidas cuando constituyen un mecanismo temporal excepcional y de conveniencia fiscal encaminado a optimizar el recaudo y reducir los costos administrativos del cobro judicial de la cartera pública. Bajo esta perspectiva, el proyecto representa una estrategia de recuperación inmediata de ingresos, mitigando los efectos del desfinanciamiento local y reduciendo la presión sobre los procesos judiciales y administrativos de determinación sancionatorios y de cobro, por lo que su implementación permite destinar los esfuerzos institucionales a la gestión tributaria preventiva y pedagógica, fortaleciendo la cultura del cumplimiento y mejorando la relación entre la administración y los contribuyentes. Tercero, proporcional. La medida es proporcional porque logra equilibrar el interés fiscal del municipio con el principio de igualdad tributaria. Si bien concede un alivio parcial y temporal a los deudores, su impacto se justifica en el beneficio colectivo, que representa el fortalecimiento de las finanzas municipales y la disponibilidad de mayores recursos para financiar programas sociales, de infraestructura y bienestar ciudadano que impactan positivamente toda la colectividad. Conforme con el concepto 116 de 2024 de la Contraloría General de la República, la proporcionalidad en materia fiscal exige que las medidas de alivio no generen privilegios indebidos, no afecten la equidad del sistema y garanticen el recaudo del tributo principal. En el caso presente, la propuesta no condona el capital de la deuda, asegurando así la integridad del ingreso tributario y del cumplimiento del principio de legalidad, artículos 150-12 y 338. Por tanto, la afectación al principio de igualdad se encuentra debidamente compensada por el beneficio general de fortalecer la capacidad fiscal del municipio de Santa Rosa de Cabal, lo cual es indispensable para la ejecución del plan de desarrollo municipal y la estabilidad presupuestal en el marco de la actual coyuntura económica. En síntesis, este proyecto de acuerdo se presenta como una herramienta de política fiscal necesaria y responsable, pues adopta medidas que impacten positivamente el ingreso del municipio a través del fortalecimiento de la posibilidad de pago para los contribuyentes afectados por una coyuntura económica adversa, logrando así beneficios como lo es sanear cartera municipal y garantizar los recursos necesarios para la inversión social y el bienestar de todos los santarrosanos. 3. Conveniencia y justificación técnica. Antecedentes. Por su ubicación geográfica, el municipio de Santa Rosa de Cabal ha sido impactado por eventos antrópicos, emergencias y o calamidades públicas derivadas del periodo de lluvias, como las ocurridas durante el mes de mayo de 2022, cuando el municipio sufrió una gran afectación en el sector de la parte del río San Eugenio, donde se desprendió una luz de tierra, al cual generó represamiento del río San Eugenio y trasladó su cauce, provocando la inundación del barrio La Trinidad y dejó en riesgo de deslizamiento al barrio Los Abedules y el sector del sector de La Hermosa. Es así como el día 24 de mayo en el sector urbano de Santa Rosa de Cabal, comprendido entre la calle 25, calle 16, entre carreras 16 y carreras 26, barrios La Trinidad de Abedules de La Hermosa, se desprendió una luz de tierra en la margen izquierda del río San Eugenio, ocasionando un traslado del agua y el represamiento de la misma, generando inundación de aproximadamente 80 viviendas y la afectación de aproximadamente 400 habitantes de este sector, afectaciones a los servicios públicos, red de gas, red de acueducto, alcantarillado y energía. Por esta razón, las viviendas fueron evacuadas, las familias perdieron todos sus enseres y la vivienda.
Es de resaltar que la masa de tierra, aproximadamente 12.000 metros cúbicos, compuesto por material vegetal y tierra, quedó sobre el lecho del río. A raíz de lo descrito anteriormente, el 24 de mayo de 2022 se reunió el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo del municipio de Santa Rosa de Cabal para analizar la delicada situación que se presentó en el municipio por la afectación del sector de la parte media del río San Eugenio por el deslizamiento de tierra, el traslado y represamiento del agua, la inundación de las viviendas, la afectación de servicios públicos y la red de gas, la pérdida de enseres, la evacuación de las familias y el posible riesgo de deslizamiento en el barrio Los Abedules del sector de La Hermosa, por lo que se hizo necesario e indispensable hacer una intervención de carácter urgente para poder restablecer el cauce del río San Eugenio, a sabiendas de las consecuencias funestas para la comunidad que allí habita, como se estableció en el informe presentado por el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio y el informe de emergencias presentado por la Dependencia de Gestión del Riesgo del municipio. De acuerdo con lo descrito anteriormente, se declaró la situación de calamidad pública en el municipio de Santa Rosa de Cabal, con el fin de atender la situación presentada con ocasión a la temporada de lluvias, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 1523 de 2012, y en consecuencia se expidió el decreto número 112 del 24 de mayo de 2022, por el cual se declara la calamidad pública en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Adicionalmente, se declaró la urgencia manifiesta en el municipio de Santa Rosa de Cabal con el fin de atender en forma inmediata la situación presentada con ocasión a la temporada de lluvia, y en consecuencia se expidió el decreto número 113 del 25 de mayo de 2022, por el cual se declara urgencia manifiesta en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Ahora bien, el desarrollo de la situación de calamidad pública presentada en el municipio de Santa Rosa de Cabal, de acuerdo con los informes presentados por la Dirección de Gestión de Riesgo del municipio de Santa Rosa de Cabal y por el Consejo Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres, se determinó que el río destruyó completamente la edificación de algunas viviendas, así como otras quedaron no habitables en el barrio La Trinidad, sector comprendido entre la calle 25, calle 16, entre carreras 16 y 26, barrios La Trinidad de Abedules, de La Hermosa, donde se desprendió la luz de tierra en el margen izquierdo del río San Eugenio. Adicionalmente, sobre las temporadas invernales posteriores a la declaratoria de calamidad del 24 de mayo de 2022, se han generado diferentes eventos geomorfológicos de movimiento de masa producto de las intensas lluvias que se presentan de forma periódica en el municipio, pero que se incrementan e intensifican en diferentes periodos del año, correspondiendo también a la concurrencia de fenómenos meteorológicos como el conocido fenómeno de la Niña. Es por ello que barrios como La Esperanza y Boulevard del Café se vieron afectados por las intensas lluvias, detonando movimientos en masa que pusieron en riesgo la estabilidad de las viviendas adyacentes a las coronas de talud y las viviendas ubicadas en la zona de ladera. De acuerdo con lo descrito anteriormente, se declaró situación de calamidad pública en el municipio de Santa Rosa de Cabal con el fin de atender la situación presentada con ocasión a la temporada de lluvias, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 1523 de 2012, y en consecuencia se expidió el decreto número 78 del 30 de mayo de 2024, por el cual se declara calamidad pública por la temporada de lluvias en el municipio de Santa Rosa de Cabal, y que posteriormente fue prorrogado mediante el decreto número 160 del 29 de noviembre de 2024, por el cual se prorroga el término de la vigencia del decreto 78 del 30 de mayo de 2024, por el cual se declara calamidad pública para la temporada de lluvias en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Es así como para atender dichos eventos se establecieron planes de acción requiriendo la asignación de recursos para su cumplimiento. Sin embargo, ante la ocurrencia de nuevos eventos, se hace necesaria la adopción de medidas que permitan conjurar los eventos presentados, catalogados como emergencias o calamidades públicas. Situación actual. Es importante precisar que el municipio de Santa Rosa de Cabal no se encuentra actualmente bajo una declaratoria de calamidad pública, emergencia económica, social o ambiental, ni existe acto administrativo vigente que así lo disponga. En consecuencia, la presente iniciativa no se fundamenta en una situación excepcional de desastre o emergencia, sino en el ejercicio legítimo de la autonomía fiscal y normativa de la entidad territorial, en los términos previstos por los artículos 287, 294 y 313, numeral 4 de la Constitución Política y las normas orgánicas que regulan el régimen tributario territorial. Por tanto, este proyecto de acuerdo se presenta como una herramienta de política fiscal indispensable no solo para aliviar la carga de los contribuyentes, sino para fortalecer la capacidad fiscal del municipio. La recuperación de cartera que se busca con esta medida permitirá proveer la liquidez inmediata requerida para asegurar la sostenibilidad financiera y la continuidad de la acción pública, garantizando así los fondos necesarios para satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad y cumplir con el plan de inversiones. Adicional a lo anterior, el presente proyecto surge como respuesta a una coyuntura económica excepcional que afecta de manera directa
y persistente la capacidad de pago de los contribuyentes del municipio de Santa Rosa de Cabal. La situación actual se caracteriza por una presión inflacionaria sostenida que ha erosionado el poder adquisitivo de los hogares y la rentabilidad de las empresas, generando dificultades para el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. En consecuencia, dada la situación expuesta por este proyecto de acuerdo, se fundamentan los principios de responsabilidad y gestión fiscal eficiente, constituyéndose en una medida necesaria para fortalecer la liquidez municipal y proporcionar un alivio tangible a las finanzas del ente territorial, permitiendo así la continuidad de la prestación de servicios esenciales. Fundamentación de orden técnico, atendiendo a los lineamientos que sobre la adopción de medidas excepcionales en materia tributaria ha adoptado la Honorable Corte Constitucional al mencionar que debe existir una situación especial que supere el juicio de proporcionalidad. Se plantean las situaciones excepcionales por las que ha atravesado el municipio en los últimos años y que han exigido adopción de medidas urgentes afectando las finanzas del municipio. Asimismo, se exponen las situaciones que han afectado la capacidad de pago de los contribuyentes, influyendo negativamente en el recaudo de impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio, a través de las cuales se financia el gasto público, así como los proyectos que hacen parte de nuestro plan de desarrollo y que justifican la adopción de las medidas de carácter tributario planteadas en el proyecto de acuerdo. En lo corrido de la presente administración se han tenido que ejecutar medidas de emergencia debido a la declaratoria de calamidad pública, como se describe en el decreto número 78 del 30 de mayo de 2024, se declaró calamidad pública adaptada en el municipio de Santa Rosa de Cabal por la afectación de la temporada de lluvias, la cual ocasionó precipitaciones en el territorio para los meses de junio, julio y agosto, afectando directa en diferentes sectores. Tal es el caso de las viviendas, la conducción de agua potable, la infraestructura energética y de telecomunicaciones, la malla vial y rural, la malla vial urbana y rural, la movilidad de los estudiantes en el sector rural, la imposibilidad de acceso a servicios de salud de los habitantes del sector rural en virtud de los deslizamientos presentados, la pérdida de banca, movimientos en masa, caída de árboles, inundaciones, destechamientos de viviendas, entre otras emergencias que han puesto en riesgo la vida, la salud y la integridad de personas residentes y turistas del municipio. Situación a la que no fue ajena el departamento de Risaralda mediante reporte emitido por la CARDER y el IDEAM y la Red Hidroclimatológica de Risaralda del mes de mayo de 2024. El municipio de Santa Rosa de Cabal oscilaba entre las alertas amarillas, naranja y roja por deslizamientos de tierra y en igual medida para las crecientes súbitas de los distintos afluentes hídricos del municipio. Decreto número 160 del 29 de noviembre de 2024, por el cual se prorrogó el término de la vigencia del decreto número 78 del 30 de mayo de 2024, a toda su vez que persistían los factores que dieron origen a la expedición del decreto número 78, los cuales eran progresivos y constantes, que de no atenderse en un tiempo de periodo corto, la progresión de los mismos originarían nuevos eventos que requerirían inversiones mayores a las previstas inicialmente. A su vez, la ola invernal no cesaba y según los reportes agroclimatológicos y del IDEAM, las lluvias continuarían. Como es sabido, las medidas a través de las cuales se mitiga la situación de emergencia o calamidad ocurrida hacen parte de aquellos actos que por la misma naturaleza de la situación no están contemplados dentro de la ejecución del plan de desarrollo, por lo que exigen un esfuerzo financiero adicional para el municipio, siendo necesarias la adopción de mecanismos que permitan mejorar el recaudo de recursos que apalanquen el gasto no solo de estas acciones, sino de los proyectos de plan de desarrollo que por la ocasión de estas circunstancias se han visto de una u otra manera afectados en su asignación de recursos. Por otra parte, revisando los datos económicos recientes del municipio de Santa Rosa de Cabal, se ha evidenciado una situación que requiere una intervención fiscal transitoria y extraordinaria. Inflación persistente alta. A diciembre de 2025, la ciudad capital del departamento de Risaralda registra la segunda inflación anualizada más alta entre las 23 ciudades del país, medidas por el DANE, con un 5,77%. Este nivel no solo supera la meta del Banco de la República, sino que se ha mantenido en una tendencia estable entre el 5 y el 6% durante el último año, lo que indica un aplanamiento en niveles elevados, situación que refleja comportamiento en la inflación del departamento de Risaralda, donde el municipio de Santa Rosa de Cabal se ve intrínsecamente afectado. Impacto directo en la canasta familiar. El alza de precios se concentra en rubros del alto impacto para los hogares y las empresas, las divisiones de gasto de alojamiento, servicios públicos y combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte y restaurantes, hoteles, representa el 70,53% de la canasta básica y han experimentado incrementos anuales significativos. Presión sobre sectores clave.
Sectores vitales para la economía local como restaurantes y hoteles, educación, presentan los incrementos anuales más elevados con tasas del 10.1% y 9% respectivamente. Servicios esenciales como el transporte urbano ha aumentado un 9.2% en lo corrido del año y los arrendos un 4.25%. Esta dinámica de altos costos persistentes ha erosionado la liquidez de las familias y la rentabilidad de los negocios, dificultando el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. La situación descrita constituye la situación excepcional que la Corte Constitucional exige para justificar la medida de alivio fiscal. No se trata de un beneficio genérico, sino de una respuesta a una coyuntura económica específica y documentada que afecta la capacidad contributiva real de los ciudadanos. La Corte Constitucional ha establecido que ante estos escenarios los alivios tributarios son instrumento de política fiscal excepcional y justificado que materializa el deber de solidaridad con los contribuyentes en la situación de debilidad, manifiesta y busca la rehabilitación económica y social de las zonas afectadas. Por tanto, la situación descrita constituye la situación excepcional que la Corte Constitucional exige para justificar la medida de alivio fiscal. El recaudo que se pretende efectuar aplicando las medidas transitorias propuestas generan la posibilidad de un ingreso considerable para el municipio de Santa Rosa de Cabal, lo que se traduce en servicios de aprovechamiento común, tales como la salud, educación, deporte, cultura y fines que pretende alcanzar una administración municipal responsable. Asimismo, el beneficio temporal ofrecido permite a los contribuyentes poner al día sus obligaciones tributarias, logrando en cierta manera ejercer un saneamiento de la cartera de los impuestos del municipio, lo que evita procesos y procedimientos que generan desgaste tanto para la administración municipal como para el contribuyente, evitando incluso un eventual saneamiento por la aplicación de prescripción de las obligaciones. La ejecución de las medidas propuestas no implica el uso de recursos financieros por parte del municipio. De igual forma, no existe afectación frente al marco fiscal de mediano plazo, pues al contrario, la medida está orientada a mejorar el recaudo y por ende impactar positivamente las finanzas municipales. La administración municipal enfrenta el desafío de gestionar esta cartera de manera eficiente. La dependencia exclusiva de los procesos de cobro coactivo pueden resultar en altos costos administrativos y generar mayores cargas para los contribuyentes como embargos y reportes. Por tanto, la implementación de beneficios tributarios transitorios no solo representa una alternativa para incentivar el pago voluntario, sino que se proyecta como una medida con un impacto fiscal positivo al facilitar la recuperación de recursos necesarios para la ejecución del plan de desarrollo y fomentar una cultura de pago a largo plazo. La recuperación de cartera morosa se constituye en un eje estratégico de la gestión tributaria moderna, pues permite incrementar la disponibilidad de recursos propios sin acudir a mayores cargas impositivas o endeudamiento. Esta medida permitirá optimizar la eficiencia recaudatoria, disminuir el rezago de obligaciones antiguas y depurar los estados contables de la administración tributaria municipal. Además, reducirá la presión sobre los procesos de cobro coactivo que suelen implicar mayores costos administrativos y tiempos prolongados de recaudo. En consecuencia, la medida genera un doble efecto positivo, mejora la liquidez municipal y al mismo tiempo promueve una cultura de cumplimiento fiscal sostenible, basada en incentivos y corresponsabilidad ciudadana. Asimismo, esta política de alivio tributario transitorio permitirá mejorar los indicadores de gestión fiscal del municipio, particularmente los relacionados con la eficiencia en el recaudo y la disminución del saldo de cartera vencida. De este modo se promueve la recuperación de ingresos propios, se mitigan los riesgos de prescripción y se reducen los costos derivados de los procesos coactivos, generando una mayor liquidez presupuestal para la financiación de programas estratégicos de inversión social. Adicionalmente, se ha evidenciado que la capacidad contributiva y el flujo de caja de los contribuyentes se han visto severamente comprometidos. Esta afectación se debe a la agravación de las condiciones económicas preexistentes, manifestadas en la presión inflacionaria sostenida y el consecuente deterioro del poder adquisitivo de los hogares, especialmente debido al costo de la canasta familiar. Riesgo de crecimiento de las obligaciones en mora y la necesidad de acción. La situación económica descrita crea un riesgo inminente de crecimiento en la cartera morosa del municipio. Experiencias en otras entidades territoriales demuestran que choques económicos que afectan la capacidad contributiva, como una actualización catastral exorbitante o en este caso una inflación persistente, pueden llevar a un incremento drástico en el número de contribuyentes morosos. Hasta la fecha, las obligaciones pendientes relacionadas únicamente con el capital generado por concepto de impuesto predial unificado alcanzan un total de 28.576.256.775 pesos distribuidos en la siguiente manera según las vigencias. 2024,
8.317 millones. 2023, 5.900 millones. 2022, 2.961.000 millones. 2021, 1.828 millones. 2020, 1.583 millones. 2019 y vigencias anteriores, 7.984 millones. Total cartera, 28.576 millones. Dicho capital adeudado ha generado intereses moratorios por un valor de 34.892 millones, una cifra superior al impuesto adeudado. Lo anterior originado en la forma como la norma ha dispuesto para liquidar los intereses moratorios asociados a la tasa máxima de usura, lo cual hace más gravosa la situación de los contribuyentes de este impuesto. Intereses predial, 2024, 2.626 millones, 2023, 3.236 millones, 2022, 2.847 millones, 2021, 2.368 millones, 2020, 2.435 millones, 2019 y vigencias anteriores, 21.377 millones, total intereses, 34.892 millones. Para el caso del impuesto de industria y comercio, las obligaciones en mora asciende a la suma de 137.023.000 pesos, desagregada por vigencias así. ICA, 4.971.000, 2023. 2022, 43.164.000. 2021, 25.358.000. 2020, 11.838.000. 2019 y anteriores, 26.729.000. Total, 112.060.000. Avisos y tableros, 2023, 746.000, 2022, 6.475.000, 2021, 3.804.000, 2020, 1.175.000, 2019 y anteriores, 4.010.000, total, 16.810.000. Sobre tasa bomberil, 2023, 248.000, 2022, 5.324.000, 2021, 1.032.000. 2020, 510.000. 2019 y anteriores, 1.039.000. Total, 8.153.000. De igual forma, se han generado sanciones por valor de 1.576 millones, las cuales se detallan a continuación. Sanción extemporaneidad, 2023, 0 pesos. 2022, 795.000. 2021, 1.711.000, 2020, 14.311.000, 2019 y anteriores, 13.759.000, total, 30.576.000. Sanción por no declarar, 2023, 8.020.000. 2022, 93.249.000, 2021, 123.234.000, 2020, 168.649.000, 2019 y anteriores, 171.752.000, total, 564.906.000. Sanción por inexactitud, 2023, 0 pesos, 2022, 2.904.000, 2021, 1.769.000, 2020, 0 pesos, 2019 y anteriores, 0 pesos, total, 4.673.000. Otras sanciones, 2023, 480.832.000, 2022, 193.808.000, 2021, 37.567.000, 2020, 13.490.000, 2019 y anteriores, 250.910.000, total, 976.610.000. Como se aprecia en las cifras anteriores, los valores generados por intereses moratorios y sanciones superan los impuestos adeudados, como resultado de la forma que se establece, cómo se establece la liquidación de los mismos asociados a la tasa máxima de usura fijada por la Superintendencia Financiera. Esta condición agrava la situación de los contribuyentes
que entran en mora, razón que amerita medidas como la propuesta orientada a facilitar el saneamiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. ¿Qué se espera lograr? La adopción de esta medida excepcional y transitoria persigue los siguientes propósitos fundamentales: saneamiento fiscal y fortalecimiento del recaudo, fortalecer el flujo de caja municipal y el recaudo a través del incentivo de pago de obligaciones tributarias en mora, propendiendo por el saneamiento de las finanzas públicas del ente territorial, alivio de la capacidad contributiva, servir de alivio económico a los contribuyentes cuya capacidad de pago se ha visto disminuida y afectada mediante la consecución de beneficios fiscales, sociales y administrativos que coadyuven al bienestar de los ciudadanos y al cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la coyuntura económica, lo cual se encuentra soportado en los siguientes beneficios. 1. Beneficios económicos y sociales. Garantizar los recursos para la inversión social. El recaudo efectivo de las obligaciones tributarias es una condición esencial para que el municipio pueda financiar su actividad, cumplir sus fines constitucionales y garantizar los deberes sociales a su cargo. A recuperar parte de la cartera en mora se aseguran recursos indispensables para la ejecución de políticas y programas previstos en el plan de desarrollo orientados a la inversión social y al mejoramiento de la calidad de vida de los santarrosanos. Incentivar la reactivación económica. La reducción de la carga financiera sobre los contribuyentes morosos contribuye a incrementar el flujo de caja y aumentar la liquidez. Al liberar los recursos que de otro modo estarían destinados al pago de intereses y sanciones, se estimula el consumo y la inversión, lo que razonablemente podría incentivar la reactivación de sectores económicos claves del municipio afectados por el alza de costos como restaurantes y hoteles, que presenta un incremento anual del 10.11%. Aliviar la situación económica de los deudores. El principal beneficio social es mitigar el impacto negativo de la persistente inflación que la persistente inflación ha generado en la capacidad de pago de los hogares y empresas de Santa Rosa de Cabal, con una inflación anual de 5,77% en la ciudad capital del departamento de Risaralda, registrando la segunda inflación anualizada más alta entre las 23 ciudades del país medidas por el DANE, y con incrementos significativos en rubros que componen más del 70% de la canasta básica familiar, como alojamiento, alimentos, transporte, restaurantes. Se ha reducido la liquidez de los ciudadanos. Este alivio tributario busca contrarrestar dichos efectos y ofrecer una oportunidad para que los contribuyentes normalicen su situación fiscal. Segundo, beneficios administrativos. Optimizar el recaudo y generar liquidez. La medida tiene como fin principal optimizar las actividades de recaudo de obligaciones pendientes de pago y generar mayor liquidez para la entidad territorial. Ofrecer un incentivo para el pago voluntario es una estrategia más eficiente que depender exclusivamente de los procesos de cobro coactivo, que suelen ser largos y costosos. Saneamiento de la cartera municipal. Este tipo de medidas son un instrumento de saneamiento fiscal que permite regularizar la situación de los contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones. Al facilitar el pago de deudas antiguas, la administración puede depurar su cartera, sincerar sus estados financieros y mejorar sus indicadores de gestión fiscal. Fortalecer la cultura de pago a largo plazo. Si bien la medida ofrece un beneficio a los deudores, su carácter excepcional y justificado en una crisis económica busca evitar el efecto desalentador sobre los contribuyentes cumplidos. Al reincorporar a los morosos a la base de contribuyentes activos, se les ofrece la oportunidad de ponerse al día y se sientan las bases para un cumplimiento futuro, evitando que el incumplimiento se convierta en una práctica constante. Recursos a utilizar. La adopción de los incentivos que plantea el presente proyecto de acuerdo no compromete el derecho no compromete el uso de recursos financieros por parte del municipio, pues trata de dineros que no han ingresado a nuestras arcas. Asimismo, se adjunta certificación expedida por el secretario de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio, en la cual consta que el proyecto de acuerdo presentado no afecta al marco fiscal de mediano plazo. Antecedentes generales. Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. El municipio de Santa Rosa de Cabal, dentro de las metas principales del Plan de Desarrollo 2024-2027, establecido por la Administración Municipal, Acuerdo número 8 de 2024, en la línea estratégica Avanzar para un Gobierno Eficiente, Eficaz y Seguro, artículo 12, y el Programa de Gobierno Eficiente, artículo 12.1, estableció el servicio de saneamiento fiscal y financiero, que tiene como objetivo el fortalecimiento de los ingresos en busca de mejoramiento del índice de desempeño fiscal del municipio. Este proyecto de acuerdo se articula con el Acuerdo Municipal número 8 del 31 de mayo de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y se dictan otras disposiciones, tal como consta la certificación expedida por la Secretaría de Planeación. Impacto fiscal. La Ley 819-2003, en su artículo 7, dispone
Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada por el financiamiento de dicho costo. Es preciso señalar que este proyecto de acuerdo no tiene impacto fiscal negativo en el marco fiscal de mediano plazo, lo anterior teniendo en cuenta que trata únicamente de medidas transitorias aplicables a las obligaciones vencidas del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio relacionadas exclusivamente con la reducción de sanciones e intereses, es decir, que no existe ninguna afectación al presupuesto del recaudo de los impuestos municipales. Así las cosas, se tiene que el presente acuerdo no altera el marco fiscal de mediano plazo, como consta con la certificación expedida por el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio. Honorables concejales, después de estudiado y socializado por parte de la Administración Municipal el proyecto de acuerdo que nos ocupa e igualmente su exposición de motivos, es importante destacar que la modificación, incorporación y adición de los artículos relacionados en este proyecto de acuerdo están ajustados a la norma y a la sentencia del Consejo de Estado, al igual que el mismo cumple con la norma existente para el caso de estudio, al igual que hay una unidad en materia, por lo cual presento ponencia positiva para primer debate del proyecto de acuerdo número 2 de 2026, por medio del cual se adoptan medidas transitorias aplicables a las obligaciones vencidas del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio en el municipio de Santa Rosa de Cabarra y Risaralda. Cordialmente, Federman Osa Giraldo, concejal ponente. Ha sido leído el informe de ponencia. Gracias, secretaria. Se da paso entonces a la intervención del ponente y los concejales. Tiene la palabra el concejal Federman Osa. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por supuesto a nuestros compañeros, a la comisión. Qué proyecto tan importante, beneficios tributarios, acuerdo 02 de 2026. Muchas gracias a los secretarios de despacho, a nuestro jurídico. Me parece indispensable que nos acompañen dándonos claridad, aclaraciones. Qué bueno que jurídicamente nuestros compañeros y ciudadanos tengan todas las herramientas. Hemos recibido muchas llamadas y muchos mensajes de los ciudadanos receptivos, expectantes por este proyecto de acuerdo que debe tener un equilibrio en no ir a desincentivar a los que pagan puntuales, sino que tener en cuenta que venimos de una pandemia, que ha habido una situación económica difícil, que hay cientos de ciudadanos, decenas, que pagan impuestos, pagan arrendo, compran comida, pagan servicios públicos y no han podido pagar el predial. Entonces es importantísimo, administración, darle las gracias al alcalde municipal, que podamos tener esa claridad jurídica. Para nosotros es importante. Entendemos lo indispensable que se haga un recaudo para que podamos llevar a cabo muchos proyectos que hay en el plan de desarrollo y que sea un gana-gana para todos. Entonces yo le solicitaría el favor a la secretaria Lorena, pero mucho más al secretario de Hacienda Santiago y a nuestro jurídico, una claridad jurídica al respecto, para que los compañeros y los santarrosanos tengamos toda la tranquilidad jurídica. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal, ¿algún otro concejal desea hacer el uso de la intervención? Secretario, ¿desea darnos un poquito de claridad al tema? Se pone a discusión el informe de ponencia anteriormente leída. Se abre la discusión, continúa la discusión. Anuncio que queda cerrada. Por favor, tomar votación nominal. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Correa González Daniel. Positivo. García Álvarez John Steven. Osa Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretaria. García Álvarez John Steven, ausente. Con 4 votos positivos y 1 ausente, ha sido aprobado el informe de ponencia. Secretaria, por favor, leer el primero y último articulado del proyecto de acuerdo.
Proyecto de acuerdo número 2, por medio del cual se adoptan medidas transitorias aplicables a las obligaciones vencidas del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Acuerda. Artículo primero. Objeto: establecer una reducción transitoria en las sanciones y en la tasa de interés moratoria para las obligaciones vencidas del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, que se encuentran en mora al 31 de diciembre de 2025, con el fin de facilitar el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes y mejorar el recaudo del municipio. Artículo quinto. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y sus efectos se extenderán hasta el 31 de marzo de 2026, fecha límite para que los contribuyentes realicen el pago y accedan a los beneficios aquí establecidos. Se pone en discusión el articulado anteriormente leído. Continúa la discusión. Anuncio que va a cerrar. Queda cerrada. Por favor, tomar votación nominal. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Correa González Daniel. Positivo. García Álvarez John Steven. Osa Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretaria. García Álvarez John Steven, ausente. Con 4 votos positivos y un ausente, ha sido aprobado el articulado. Secretaria, por favor, leer el preámbulo y título del proyecto de acuerdo. Proyecto de acuerdo número 2, por el cual se adoptan medidas transitorias aplicables a las obligaciones vencidas del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. En el Consejo del municipio de Santa Rosa de Cabal, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los artículos 287, 313 y 338 de la Constitución Política, el numeral 6 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, la Ley 14 de 1983, el Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 59 de la Ley 788 de 2002. Se pone a discusión el preámbulo y título anteriormente leídos. Continúa la discusión. Anuncio que va a cerrar. Queda cerrada. Por favor, tomar votación nominal. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Correa González Daniel. Positivo. García Álvarez John Steven. Osa Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretaria. García Álvarez John Steven, ausente. Con 4 votos positivos y un ausente, ha sido aprobado el preámbulo y título del acuerdo. Señores concejales, les pregunto si desean que el proyecto de acuerdo pase a segundo debate. Por favor, tomar votación nominal. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Correa González Daniel. Positivo. García Álvarez John Steven. Osa Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretaria. García Álvarez John Steven, ausente. Con 4 votos positivos y un ausente, ha sido aprobado segundo debate del proyecto. Secretaria, ¿hay más informes de ponencia para primer debate? No, señora presidenta. Por favor, continuar con el orden del día. Tercero, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones? No, señora presidenta. Continúe con el orden del día. Cuarto, proposiciones. ¿Hay proposiciones? No, señora presidenta. Continuar con el orden del día. Quinto, lectura y aprobación del acta 1 de la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública. En este punto hay una proposición. Por favor, dale lectura. Proposición número 1 del 25 de enero de 2025. Se da por leída y aprobada
El acta 1 de la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública, presentada a consideración el Consejo Municipal por el concejal Daniel Correa. Se ponía a discusión la proposición anteriormente leída. Se abre la discusión, continúa la discusión, anuncia que va a cerrarse, queda cerrada. Por favor, tomar votación nominal. El acta de hoy. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Daniel Correa González Daniel. Positivo. García Álvarez John Steven. Osa Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretaria. García Álvarez John Steven ausente. Con 4 votos positivos y un ausente, es aprobada la proposición. Gracias, secretaria. Por favor, continúe con el orden del día. Se ha agotado el orden del día. Se declara cerrada la sesión de Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública el día de hoy, 25 de enero del 2026, siendo las 8:33 de la mañana.